Y el día de hoy yo he estado enseñando el libro de Isaías, ¿verdad? Y hoy íbamos al capítulo 35 y 36. Digo íbamos porque estuve checando el calendario judío. ¿Y cuándo creen que comienza la Pascua judía? La Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos en su calendario comienza mañana. ¿Ok? Mañana con el equinoccio de primavera, que es la luna nueva, comienza, y de ahí hasta el 7 de abril es la fiesta de la Pascua en Israel. ¿Okay? Los israelitas siguen celebrando la Pascua. Aquí, de este lado, en Occidente, se le cambió el nombre por Semana Santa, ¿verdad? Que pues ya no tiene mucho que ver con la Pascua, pero bueno, le cambiaron el nombre con la Semana Santa y que la Pasión de Cristo y todas esas cosas. Pero hace 2018 años, hoy sí coinciden las fechas, Jesús estaba por comer la Pascua con sus discípulos, y esta es la noche que hace 2018 años arrestaron a Jesús. Hace 2018 años lo arrestaron. Así es de que el día de hoy voy a hablar de esto y les voy a dejar de tarea porque no tenemos servicio el viernes, que ustedes estudien la crucifixión y tengan un tiempo de reflexión con Dios. Este es un tiempo de reflexión. No se trata de hacer sacrificios, ¿no? Hay mucha gente ahorita que ya no está comiendo carne y tú vas y le preguntas, ¿por qué no se come carne? Y te dice, pues, no sé. Y yo dije, bueno, pues comer carne no es pecado, es milagro, porque está bien cara, ¿no? Entonces, hay gente que en estas fechas se comienza a relacionar con Jesús en una manera muy religiosa. Pero para la siguiente semana que comienza la feria, pues ya a darle vuelo a la hilacha, chido, ¿verdad? Esta semana sí, ay, no es que... Mañana comienza la Pascua en Jerusalén, ¿ok? Y se termina el día 7 de abril, son 7 días. Primero comienza la fiesta de ¿qué? De los panes sin levadura, ¿ok? Entonces ahorita en Israel están los preparativos de esta fiesta. El mundo, los cristianos mesiánicos, bueno, lo celebran de otra manera. El mundo cristiano evangélico, es muy parecido lo que hace a la Iglesia Católica, muy parecido, todo el ritual. Pero hoy quiero hablarles, hoy no voy a predicar Isaías, lo voy a dejar para una semanita. Quiero recordar hace 2018 años, en esta noche, porque hoy sí coincide el calendario, ya dije, mañana comienza la Pascua, entonces quiere decir que hoy es el día que arrestan a Jesús, porque Jesús muere durante la Pascua. Aunque hay un poquito de controversia en el capítulo 18 de Juan, porque supuestamente en el 17 Jesús está cenando con ellos, ¿verdad? Pero ¿es la Pascua lo que está cenando Jesús o no? No, porque si la hubiera comido ese día, se hubiera adelantado un día y hubiera violado la ley. Entonces lo que tuvo, algunos eruditos dicen que Jesús, que algunos rabís tenían una comida extraordinaria, una cena antes de la Pascua, donde invitaban a sus discípulos, a sus seguidores, a tener un tiempo de reflexión, y obviamente no sacrificaban el cordero todavía. Entonces esa noche Jesús quizás no comió un cordero. Digo, es un tema polémico porque hay lugares donde dice que Jesús dijo, quería celebrar con ustedes esta Pascua, vayan y donde vean un hombre con un cántaro y que lleva, ahí él les va a decir dónde vamos a celebrar la Pascua y cosas como esas. Pero aquí en Juan 18 supuestamente arrestan a Jesús y ellos no quieren entrar al pretorio porque tienen miedo a contaminarse porque viene la fiesta de la Pascua. Entonces eso nos hace creer que lo que cenó Jesús con sus discípulos fue una cena diferente a la Pascua, porque si Él es el sacrificio, la Pascua sacrificada de nosotros, ¿sí? Jesús es nuestra Pascua, ¿no? Es lo que sacrifican. Entonces nuestra Pascua ya fue sacrificada. Él tiene que morir en el último sacrificio, en el sacrificio del mediodía, en el sacrificio de las 6 de la tarde. Tiene que morir en el momento que el sacerdote está en el templo ofreciendo el último cordero, y ese cordero el sacerdote lo ofrecía
por él y su familia. ¿Okay? Ese es el último sacrificio de las 6 de la tarde. Y en el momento que el sacerdote ofrece ese sacrificio por él y su familia, es cuando Jesús muere en la cruz, y en ese momento, wow, se rasga el velo. ¿Okay? El velo del lugar que es santísimo. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar un poquito. Hoy comienza, si no me equivoco, hoy o mañana comienza el equinoccio. Entonces, con el equinoccio de primavera, porque también la Pascua tiene que ver con la observación de la luna, ¿sabían? Por eso dice entre las 2 tardes y todo, porque ellos observaban, o sea, aparte de la fecha, observaban la luna, y cuando era la luna nueva era que comenzaba la Pascua. ¿Okay? Entonces, tenía que ver con esto. Según el calendario judío, mañana comienzan a celebrar su Pascua. Entonces, hoy hace 2018 años arrestaron a Jesús en esta noche. Ok, en el capítulo anterior es la oración final de Jesús por sus discípulos. Él está ya compartiendo las instrucciones finales desde el capítulo 13 al 17, es una sola pieza literaria, y Jesús está compartiendo con sus discípulos las últimas instrucciones, porque es muy importante para él que ellos tengan en claro. Jesús estuvo anunciando muchas veces en las Escrituras que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Muchas veces lo dijo: es necesario que el Cristo padezca, pero al tercer día se va a levantar entre los muertos, ¿verdad? O en otras partes dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, tengo poder para hacerlo, nadie me la quita, yo la pongo. ¿Okay? Entonces, él ha estado hablando de esto. Estos no han captado muy bien, aunque ha sido muy claro Jesús en que ya viene. Entonces hay muchos personajes envueltos en el arresto de Jesús y nos podría enseñar muchas cosas. ¿Okay? Vamos a Juan 18, por favor. Y después de todo ese gran discurso que dio desde el capítulo 13 hasta el 17, Jesús ya llega a este capítulo y dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fueron allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejaré ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa del Padre que me ha dado, ¿no le he de beber? Señor, gracias, Señor, por ese capítulo registrado, Señor, de esa noche terrible, Padre, donde tú fuiste aprendido y donde sabías ya las cosas que venían para ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya para esto ya ha pasado todo aquella situación muy difícil de Jesús, donde él ora al Padre, los discípulos se duermen, comienza a entrar en una angustia total, empieza a sentirse que dice: mi alma está triste hasta la muerte, siento que me muero, o sea, de la presión que tenía encima por lo que sabía que venía. Y le dice a los discípulos: oren conmigo, y ellos se quedan dormidos, y regresa al rato y le dice: ¿qué pasó? Están dormidos, y los vuelve a despertar y se va, y después ya dice: ¿saben qué? Ya, olvídenlo, ya llegó la hora, ¿no? Jesús pasó momentos terribles en el Getsemaní antes de que llegara esto. Y bueno, pues estamos hablando de que dice que cuando habiendo pasado estas cosas, ¿qué cosas? Se salió al jardín. Bueno, pues obviamente la oración que estudiamos en el capítulo 17, después de esta cena se salen de la casa donde se encontraban,
terminan de cenar y se salen de la casa para ir a un jardín que todos identificamos como el Getsemaní, aunque Juan no dice cuál es, pero pero lo sabemos por los otros evangelistas que se refieren a este lugar. Y yo tengo una pregunta: ¿por qué se salieron de la casa? ¿Por qué se fueron al Getsemaní si las cosas estaban calientes? Si ya Jesús y ya andaban sobre ellos tan cerca y ya sabían lo que iba a pasar, ¿por qué fueron a ese lugar? Y yo creo que la única respuesta que encontramos es que Jesús se iba a encontrar con la voluntad del Padre y que tenía en mente terminar la misión que le había sido encargada. No era fácil para él tampoco, acuérdate que poquito antes estuvo en agonía, sudando sangre. Pero bueno, él estaba decidido a encarar la voluntad del Padre y a cumplirla. ¿Por qué? ¿Por dinero? No, por nada, ¿verdad? Por amor solamente. ¿Por amor a quién? Al ser humano, a la humanidad. Tremendo. Nos hemos desviado tanto de la verdad. Mañana hay gente que se crucifica, que se flagela, que se van de rodillas, que se ponen cadenas en los pies. ¿Sí los has visto? Sobre todo ahí en México, en el Cerro de la Estrella, Ixtapalapa y todo lo que es Taxco, Guerrero, y creo que por aquí también se crucifican, ¿verdad? En San José de Gracia, ¿en dónde? En Zacatecas también se crucifican. Wow. Estaba viendo un programa y los entrevistan a todas esas gentes que hacen que se flagelan de ese lugar, y dicen que por eso es que ellos lo hacen por amor a Dios y que con eso entran en una conexión más grande con Dios. Pero ningún sacrificio es válido ya, porque cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de ese tipo, de alguna manera estamos diciendo que no, el sacrificio de Jesús no fue suficiente, ni fue el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado fue inmolado por toda la congregación. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando ordenan que la Pascua, ¿no? ¿Qué dice? Van a agarrar un cordero perfecto, sin mancha, de un año maduro, y lo van a inmolar entre toda la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Toda la congregación lo va a sacrificar y lo van a comer, ¿okay? Y entonces después viene Jesús, y eso es lo que nosotros fuimos lo que nos lo llevamos al sacrificio. Jesús conocía aquel lugar, y Judas también sabía de ese lugar, y Judas sabía muy bien los movimientos de Jesús, y habían salido antes por órdenes de alguna manera de Jesús, y parece que este lugar tenía algo muy especial para Jesús y sus discípulos, porque acudían a menudo. Ahí es donde Jesús varias veces entraba en oración y le gustaba ese lugar. Pero el verso 3 dice que de repente vinieron soldados y alguaciles, y aquí ya tenemos a muchas personas. Está Jesús, están los discípulos, está Judas con los soldados romanos, están alguaciles del templo, es decir, algo así como la seguridad del Vaticano, y la policía del templo, y los fariseos. Los que tenían el poder en aquel entonces eran el poder social, económico, religioso y político, eran los saduceos. Ellos realmente no entendían mucho de la palabra de Dios, y esos saduceos se originan en el tiempo de los macabeos, ¿okay? En el tiempo de los macabeos es cuando llegan los grecoegipcios a conquistar toda la región de Judá, y empiezan a meter como cultura el griego helenista. Entonces hay estos que empiezan a oponerse, y los fariseos y los saduceos y los esenios están ahí. Y bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero ellos comienzan a oponerse a la cultura griego-helénica, y entonces dicen: no, tenemos que buscar un descendiente que sea descendiente de David para que ocupe el trono, ¿ves? Pero algunas castas como los saduceos dicen: a mí qué me importa si es de David o no es de David, seamos los reyes de Israel y ya, controlemos todo, ¿no?
Entonces de ahí se separan algunos y empiezan a surgir otras corrientes de la interpretación de la palabra de Dios. Pero para entonces, bueno, los saduceos están en el poder político, económico, civil, religioso, y hay una policía dentro del templo, alguaciles del templo. Hay gente que está dedicada al servicio de estos hombres y los inducen a que vayan por Jesús. Ahí van con linternas y antorchas. La palabra la traducen por linternas, obviamente no son linternas de pilas, todavía no había, ¿verdad? Son antorchas, algún tipo de luces diferente, obviamente de fuego. Y bueno, pues llevan su equipo, sus luces, obvio para alumbrarse en la oscuridad de la noche en el monte, y las armas, pues espadas eran las únicas armas clásicas de la milicia y de la policía del templo de aquel tiempo. Y parece que toda esta gente viene con un solo propósito. De hecho, toda esta gente va con un solo propósito: arrestar a un hombre llamado Jesús, que había hecho su ministerio públicamente. Todos lo conocían, sabían quién era, pero ahora despliegan un operativo como si quisieran arrestar a un delincuente, ¿no? Al Chapo Guzmán, así, ahí van todos acá. O sea, como si Jesús fuera alguien muy peligroso. ¿Y Jesús había hecho algo peligroso? Bueno, quizás para la mayoría del pueblo no, pero para estos Jesús era muy peligroso. Porque la corriente, las cosas que enseñaba Jesús, la forma en que estaba ministrando Jesús y la forma en que Jesús estaba dirigiéndose a la gente, rompía muchos esquemas y acababa con el negocio de estos tipos, ¿ves? Entonces por eso era Jesús peligroso. Pero bueno, vemos que en el verso 4 Jesús sabe todo, Él ya sabe lo que va a pasar, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Jesús ya sabe todo, esto no lo tomó por sorpresa, Él ya lo sabía. Y no corrió, eso es lo más interesante de todo, no corrió. Muchas veces, cuando sabemos que viene algo fuerte para nosotros y tenemos la oportunidad de correr, corremos, a menos de que seas muy macho, ¿verdad? Pero Jesús se quedó a enfrentar ahí lo que era. Él está seguro de lo que va a hacer, está dispuesto. En otros evangelios se nos dice que Jesús fue tentado a buscar la salida, pero Juan va directo a los hechos y omite algunos detalles. Así que Jesús, sabiendo la situación, además, me imagino que se pusieron los discípulos nerviosos cuando vieron esto, y no creo que les dio risa. ¿Ustedes creen que les haya dado risa o algo así, o que hayan dicho, ah, qué padre lo que está pasando? Seguro entraron en una situación de estrés tremenda, y se revela aquí que hay mucho estrés por la reacción de Pedro. Así que antes de que pudiera pasar algo, porque los discípulos, ¿sabes qué? Ahí te va algo, los discípulos todos traían con queso. ¿Sabes eso? ¿Qué quiere decir eso? Todos traían espada, todos traían por lo menos cuchillo, andaban armados. Y están en una situación difícil, y antes de que pasara algo grave, también Jesús se adelanta y hace una pregunta, porque Él ya sabe la respuesta y ya sabe lo que va a pasar, y llega y les dice, ¿a quién buscan? Él ya sabe a quién buscan. La respuesta que esperaba, dicen, pues a Jesús el Nazareno. En otros evangelios dice que Judas lo identificó con un beso para que supieran quién era. Pero aquí Juan omite el hecho, y bueno, todos los fariseos sabían quién era Jesús, pero quienes harían el arresto serían los soldados romanos, obvio a petición de los judíos. Los judíos ya se les había quitado el derecho de pena de muerte, y se les había quitado el derecho del arresto civil, ¿ok? Por eso tenían que recurrir a la guardia romana, poner su petición para que ellos hicieran esto. Entonces identifican a Jesús, y el punto de identificar a Jesús no es para los judíos, es para los romanos. Los judíos sabían quién era Jesús, Él andaba todo el tiempo ahí en el templo y todos sabían quién era Jesús, pero lo quieren identificar para que los romanos sepan quién es Jesús, ¿ok? Y en medio de la noche es probable que fuera más difícil identificar quién era Jesús. Había otros 11 con Él por lo menos. En otro evangelio se habla del famoso beso de Judas, y de ahí se desprenden muchas predicaciones del aspecto común de Jesús.
que se confundía entre la gente, pero etcétera, etcétera. El verdadero punto es que el beso y la pregunta aquí es únicamente para que la guardia romana identifique a Jesús, ya que para ellos Jesús ni en cuenta, no saben ni quién es, ni les interesa quién es Jesús. Lo que es cierto es que Jesús se vería como cualquier otro judío, vestido como cualquier otro judío, de apariencia común. Déjame decirte algo: Jesús nació, creció y murió judío, aunque algunos no lo creen, ¿no? Pero déjame decirte que Jesús, desde que nació hasta que murió, fue judío, vivió las costumbres judías y vivió dentro de la ley judía. Entonces, ahora, para Jesús fue difícil, fácil tal vez, o no muy fácil reconocerlo. Pero bueno, Jesús responde y dice: yo soy. Y ya sabemos lo que significa yo soy. Es la manera en que Dios se presentó a Moisés y la manera en que muchas veces Dios se identificó a sí mismo como yo soy el que soy. Cuando escuchan esto, retroceden y caen a tierra. Y de aquí muchos sacan la onda de que por eso se caen en las iglesias cuando oran por ellos. Y no, la verdad es que cuando escucharon la voz de Jesús, parece ser que se sorprenden de tal manera que Jesús mismo, sin ningún temor, se les pare enfrente y les diga: yo soy. Se asustaron tanto, se sintieron tan atemorizados ellos en la presencia de Cristo, que la guardia romana y toda la turba que estaba ahí se caen, ¿no? Ahora déjame decirte que Jesús no era como a veces lo pintan en las películas, ¿no? Sobre todo en la película mexicana, ¿no? Una de Enrique Rambal, bien viejita. ¿Sí la han visto esa? Donde habla como español Jesús y todo el tiempo anda así. Oh, les digo. No. Jesús era una persona fuerte, ¿sí me entiende? Era una persona fuerte que tenía dominio de sí mismo y que se paraba enfrente de las autoridades y los confrontaba y todo, ¿ves? O sea, no era un mono debilucho ahí como a veces lo ponen, no, era un hombre fuerte, de carácter, ¿ves? No le tenía miedo a nada a Jesús. No es así como lo pintan a veces que, ay, pobre Jesús. No, Jesús era muy fuerte, sabía enfrentar con valor lo que venía. No había temor en la obediencia a Dios, ni debe de haber temor en la obediencia a Dios. Cuando estos ven la seguridad de Jesús, se hacen atrás y seguro se tropiezan unos con otros y se caen. Venían en formación romana, ¿okay? Y como les dije, algunos tocan este versículo como antecedente para caerse de espaldas en las iglesias, pero pues no tiene nada que ver. Si piensas quiénes son los que se cayeron, pues los que querían prender a Jesús, tal vez Judas, y aguas con los que se caen, ¿no? Y luego les vuelve a preguntar: ¿seguían en el suelo o ya se habían levantado? No sé. Pero Jesús todavía les vuelve a preguntar, imagínate tirados en el suelo. No saben qué hacer. La reacción de Jesús: ve, Jesús ya tomó el control de toda la situación. En ese momento ya Jesús ya tiene control de todo. Y una vez más les indica: yo soy, o sea, yo aquí estoy. Y me encanta la fortaleza de Jesús. Ya está listo para encarar el momento más difícil de su vida como ser humano. ¿Se acuerdan que en el Getsemaní primero toda la agonía que tuvo, pero después un ángel vino a hablar con él? En el Evangelio de Lucas habla de un ángel que desciende y comienza a hablar con él. Y una vez que habla con ese ángel, Jesús está listo para encarar la voluntad del Padre sin ningún problema, sin ningún temor, porque en el temor a Dios no debe de haber obediencia. Pudo haber dicho: buscan a Jesús el Nazareno. Uy, se acaba de ir, ¿verdad, Pedro? Y ya. Sí, pero no. Jesús, en control de todo, comienza a dar órdenes a los guardias
de lo que deben hacer. Jesús les dice, a ver, calmados, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, yo soy. Pum, se caen. ¿A quién buscan? ¿A mí? Porque yo soy. Y luego les dice, ¿saben qué? Y luego dice, Juan afirma que aquí se cumplía la profecía de lo que Jesús pidió en oración en Juan 17:12, que no se perdiera ninguno de ellos. Dice, ¿me buscan a mí? Dejen ir a esto, ¿sale? Déjenlos que se vayan. A mí agárrenme nada más. Pero Pedro tenía una espada. Y Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús. Y Jesús había dicho que no lo dejaría. Bueno, perdón, le había dicho, yo te voy, no, yo me muero contigo, nunca te voy a dejar. Y aunque todos corran, yo no voy a correr. Y aquí está demostrando en alguna forma que sí está dispuesto a morirse por Jesús. Y saca la espada y le tira a Malco, que es el siervo del sumo sacerdote. Wow, ¿te imaginas? Si hubiera sido en nuestros tiempos, no hubiera sacado una espada. ¿Sabes qué hubiera sacado? Una pistola. Y le hubiera disparado también. Wow. Ese es Pedro. ¿Y sabes que Pedro, tú crees que Pedro le tiró a la oreja? ¿A dónde le tiró? A la cabeza. Pedro sacó la espada y le tiró a la cabeza, con todo, no creas que, no, con todo le tiró a la cabeza. Aquel se alcanzó a zafar y le dio en la oreja. Y aquí se pudo haber hecho una tremenda trifulca, si Jesús no interviene. Ese es uno de los últimos milagros de Jesús. Algo que me llama la atención es que los discípulos estaban armados. Mira, acompáñame a Lucas, al capítulo 22, verso 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Capítulo 22. ¿Ya están ahí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y él le dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela; el que tiene alforja y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Cómo ven? Aquí sale una pregunta muy emocionante. ¿Puede un cristiano tener un arma? ¿Puede un cristiano tener un arma? Se los dejo de tarea. Así que Pedro sacó su espada que había comprado porque vendió su capa, o ya traía desde antes porque era pescador, ¿ves? Jesús les dijo: a partir de hoy, el que no traiga, cómprese una, porque las cosas se van a poner color de hormiga. Wow. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Que compren un arma? Sí, eso les dijo. ¿Por qué? ¿Pero a causa de qué? ¿Para que anden de payasos ahí amedrentando gente y sacándola en todos lados? ¿De qué? No, para su defensa personal, porque se iba a poner feo esto, ¿ok? Así que Pedro sacó su espada, se dejó llevar por sus sentimientos, por su adrenalina, y quiso evitar algo que estaba planeado por Dios. En otros evangelios dice que Jesús sanó a Malco, Juan lo omite, pero es obvio que si no prendieron o no mataron a Pedro ahí mismo, es por algo extraordinario pasó. Así que Pedro estaba aquí probando que estaría dispuesto a morir por Jesús, y podríamos decir: ¿cuántos están dispuestos a morir por Jesús? Y seguro todos dirían: yo. Déjame decirte que es más fácil morir por Jesús que vivir para Jesús.
Muchos dicen, yo me moriría con gusto por Jesús, pero muchos dicen, yo viviría para Jesús, yo no viviría para Jesús en obediencia a su palabra y voluntad, dispuesto a morir, pero no a obedecer. Y luego, después de que Jesús sana al siervo, le dice a Pedro, Pedro, la copa que mi padre me ha mandado no la de beber. O sea, ¿no quieres que haga la voluntad de mi padre? Cálmate, o sea, ¿qué vas a evitar, Pedro? Ahora Jesús va directo a Pedro y le dice, ¿estás tratando de cambiar el plan de Dios? ¿Estás tratando de que no me aprendan? ¿Estás pensando que tú puedes evitar que se cumpla la voluntad de Dios? Gracias, pero guarda tu pistola, no me defiendas, compadre, porque yo tengo que cumplir con la voluntad de Dios. Pedro no sabía lo que le esperaba con todo y su espadita. Así es de que tratamos de cambiar los planes de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, aunque sea por emoción o sin pensar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro mata a Malco? Y Jesús no interviene. De todas maneras lo mismo, se llevan a Jesús, solo que sería más complicado porque también se hubieran llevado a Pedro y también lo hubieran crucificado, todo por probar que sí estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Y qué haría? Cuando dijo, no, Señor, yo soy mejor que todos estos y tengo mejores planes para ti. Qué tonto cuando pensamos que somos mejores que todos y que somos más espirituales y perfectos que los demás y nos comparamos con los demás, como lo hizo Pedro, y que decía que aunque todos se escandalicen, yo no, y lo único que estaba diciendo aquí es yo soy el más chido. ¿No te has dado cuenta, Jesús? Así que Jesús, que ya le había advertido a Pedro lo que le vendría y haría, ahora le dice, bueno, Pedro, ¿no entiendes que tengo que cumplir la voluntad de Dios? ¿Tú quieres que desobedezca a mi padre? ¿Crees que tú tienes mejores planes para mí? Pues aunque no lo crean, existimos mucha gente para Pedro, muchos Pedros y Pedras, que todavía creemos que tenemos mejores planes que Dios. Versículo 12 en adelante, espero acabar rapidísimo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Ananás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo, era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Y estaba en pie de los siervos de los alguaciles, que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con esta Pedro en pie calentándose, y con ellos estaba Pedro en pie calentándose, ya. Entonces prenden a Jesús y luego lo enseguida que hacen es lo amarran como si fuera un delincuente, y Jesús estaba en control. De hecho les dio las instrucciones y se identificó como el que buscaban, pero lo ataron como si fuera un delincuente. Era el principio de su humillación. Jesús se dejó atar, así como Isaac se dejó atar de su padre cuando lo iba a ofrecer en sacrificios, así Dios se dejó atar para cumplir la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Tú crees que podrían atar a Jesús? ¿Que alguien podría atar a Jesús? Nadie, pero él se dejó atar. Y se lo llevaron primeramente, y lo llevaron a Anás, suegro de Caifás, y vemos que el sumo sacerdote y el otro de los sacerdotes en el poder están emparentados. Y la verdad es que algunos historiadores dicen que la corrupción de la religión se había vuelto tal que era un gran negocio el ser un sumo sacerdote, algo así como ahora ser cardenal o apóstol, o en nuestra corriente evangélica, ¿no? Los puestos se podían comprar con una buena suma de dinero, así que vemos aquí todo parte de esta corrupción, porque estos estaban vendidos también al gobierno romano. Entonces, que un solo hombre muriera por el pueblo les convenía. Esta es la declaración de Caifás a manera de profecía que leímos en Juan 11:49, escrito está, y se hace énfasis en esto porque él vio lo que pasó y entendió el sacrificio de Jesús. Pero Jesús seguía adelante. Entonces aquí aparece un discípulo no identificado
que tiene cierta relación con el sumo sacerdote, la cual le facilita la entrada a Pedro. Y Jesús, llevado al patio del sumo sacerdote, que podría ser los patios del templo, los demás huyeron, pero para mí al menos Pedro se mantenía en su promesa hasta este momento. Muchos acusamos a Pedro de cobarde, pero creo que fue el más arriesgado de todos, porque ahí no están los demás, ya no está ninguno, el único que sigue ahí es Pedro. Y después del medio de la noche de ser identificado Pedro, en el momento que Pedro es cuando se dobla, ¿no? Cuando ya lo encuentran, cuando se dan cuenta que es parte de él, donde se cumplen las palabras de Jesús, y Pedro comienza a hacer lo que dijo que nunca haría. Una y otra vez es acusado de ser del grupo de Jesús, y él solo dice: no le conozco, yo no sé qué onda, no le conozco. 3 veces, entonces sonó el cornetín. El gallo es un cornetín que tocaban en las guardias los soldados romanos, ¿ok? Entonces, cuando sonó ese cornetín, Pedro 3 veces ya había dicho: yo no lo conozco. ¡Wow! Ese es el momento en que Pedro sabe que ha fallado, que quebró su promesa y se cumplió la profecía de Jesús. Pero qué triste es cuando haces lo que dices que no vas a hacer. ¿Le ha pasado? ¿Ha hecho alguna vez lo que dijo que no iba a hacer? ¿Sí o no? Wow, qué doloroso, ¿no? Cuando haces exactamente exactamente lo que dijiste que no ibas a hacer. Se cumplió. Pedro hizo exactamente eso. Pedro falló, pero estaba tan apasionado por Jesús, pero falló. Y qué bello es Dios, que nos deja ver a un hombre apasionado por Cristo fallándole. Eso es impresionante, ¿ves? Nos deja ver a un hombre tan apasionado con él que es capaz de sacar una espada y tirarle uno a la cabeza a un tipo que se quiere meter con Jesús. Un hombre tan apasionado con él, y después nos lo muestra en un momento de debilidad fallándole. Y yo de veras digo: gracias, Dios, porque nos dejas ver esto, ¿no? Se puede ser un apasionado de fútbol y ser mal jugador. Pedro era alguien que se equivocó, pero Pedro sería restaurado. Pedro ahora era alguien que había aprendido una lección muy grande, y aquí él entendía el dolor de fallarle a Cristo. Alguien que no era fuerte y perfecto como él lo creía y lo afirmaba. Ese sería perfecto para entender a todos los que fallamos. Versos 18, 19 en adelante. Y el sumo sacerdote preguntó acerca de Jesús a sus discípulos, de su doctrina, y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que haya hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal en mí, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Entonces, mientras esto sucede, Jesús está ya en un interrogatorio, que por cierto es ilegal. El sumo sacerdote está jugando que no sabe, y le pregunta: ¿quiénes son tus discípulos? ¿Qué enseñas? ¿Cuál es la bronca? A ver, dime. Está levantando una declaración. Pero Jesús le dice: ustedes saben todo acerca de mí, saben mi ministerio, saben lo que hago en público, no hay nada en secreto, no te hagas, ¿verdad? Termina diciendo: hay testimonios de tus enseñanzas. Y obvio, Jesús solo enseñaba la verdadera palabra de Dios. Y entonces cuando Jesús le dice a este cuate: pues ustedes saben quién soy y lo que enseña, pregunta a la gente. Llega un tonto y le pone una bofetada al Hijo de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Y todos pensaríamos: bueno, si alguien le pega al hijo de Carlos Slim, no se la acaba con los guaruras. Pero el Hijo de Dios, y no fue eso, ahí lo abofetearon y después le empezaron a escupir uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Todos los que estaban ahí, que eran 30 y tantos miembros del Sanedrino, no sé cuántos ahorita, se me fue el número, 70 números, 70 le escupieron en la cara. Imagínate que 70 personas se escupan en la cara, ¿cómo quedas, no? Y cada uno que le escupía también lo abofeteaba. Ya estaba atado Jesús, ¿ves? Y esa película que ven ahí de la Pasión de Cristo, donde termina todo golpeado, bueno, no es nada, no se acerca en nada a la realidad, ¿ves? Nos da una idea de lo que pasó, pero no en sí del todo. Y le da un golpe y le dice: para que aprenda, ¿ves?
a respetar a sus autoridades. ¿Por qué le habla así al sumo sacerdote? Este hombre no sabe lo que está haciendo, le está pegando al mismo Dios, diciéndole que no respeta a las autoridades eclesiásticas. Qué ignorancia tan grande. Y Jesús solo decía la verdad, y siempre habrá alguien que piense que decir la verdad es grosero, y andamos buscando la forma de decir la verdad en una manera que no provoque reacciones. Pues déjame decirte que la verdad es la verdad y siempre va a provocar reacciones de quien trata de manipular esta verdad. Así que sin darle vuelta, hablemos la verdad como es. Y Jesús no responde con golpes ni alterado, sino con mucha calma, y lo invita a que le aclare dónde estuvo su grosería por decir la verdad. Dice, a ver, si tienes de qué acusarme, si piensas que fui grosero, dime dónde estuvo mi grosería, y si no, ¿por qué me pegas? Eso levantó la ira de todos. Y de aquí la historia se vuelve a Pedro, que ya leímos, pero yo tengo 3 preguntas en mi mente. ¿Dónde están los discípulos? No están. Vieron sus milagros. Los que vieron sus milagros, la gente secular que vio sus milagros, la gente, los judíos, todos los que vieron sus milagros, no están tampoco. La gente que Jesús ayudó, no están. La gente que Jesús ministró, no están tampoco. Lo están golpeando, ya lo tienen atado, ya fueron por él, se lo llevaron de los cabellos, lo fueron golpeando todo el camino, le escupieron en la cara, lo empezaron a bofetear, lo llevaron para allá, lo llevaron para acá, lo tuvieron de pie toda la noche, sin darle un respiro ni comida, nada. Nadie dice nada, nadie entra en su ayuda. ¿Dónde están todos? Quizás ocupados en sus prioridades de vida, haciendo algo más importante, o quizás solo tiene miedo de acercarse y se olvidaron de todo lo que ese hombre, ese Cristo, ese Hijo de Dios hizo por todos ellos y lo que estaba por suceder. Pedro negó a Jesús. ¿Será que nosotros negamos a Jesús de manera directa? Gracias. O en manera indirecta, tal vez, quizás con muchas de nuestras acciones. Y quizás algunas veces hemos dejado de lado a Jesús. ¿Desde cuándo no hablas con Él? ¿Cuánto tiempo tiene que no estás clavado en su palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Él? ¿Desde cuándo lo tienes ahí en el patio del sumo sacerdote solo? No sé. Pero estos días son una excelente oportunidad para reflexionar en nuestra relación con Dios, en lo que Jesús ha hecho por nosotros, y una excelente oportunidad para compartir el Evangelio también, para compartir los hechos tal y como fueron, y no solamente algo que hace la gente que no sabe ni por qué lo hace. La mayoría de la gente no sabe ni por qué hace esto en estos días. Y como digo, la Pascua se convirtió le cambiaron el nombre en la Iglesia Católica a Semana Santa. Y nosotros venimos arrastrando esas cosas también. La única verdad es que Jesús hace 2018 años fue arrestado, y que el día de mañana, hace 2018 años, fue crucificado, y que el sábado fue sepultado también, y que el domingo resucitó, para que en Él encontráramos la vida eterna, para que en Él tuviéramos vida en abundancia, y para que en Él fuéramos perdonados de toda nuestra maldad. Aquí toda la gente que corría con Jesús ya no estaba nadie, Él estaba solo ahora en el patio del sumo sacerdote, amarrado, con la cara llena de escupitajos y lleno de golpes, y ya no había nadie.
de los que le ayudaron, o de los que él ayudó, mejor dicho, la gente a la que él hizo milagros, la gente que les compartió su palabra, la gente que defendió, la gente con la que estuvo pasando tiempo. Ya no estaba nadie. Y al día siguiente, al amanecer del día siguiente, antes de ser llevado a la cruz, esa misma gente, incitada por los fariseos, y decía, Poncio Pilatos decía, en la costumbre de la Pascua, de soltar a un hombre, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la gente, en una ignorancia total, a Barrabás, suelta a Barrabás. Y después, ¿qué quieren que haga con Jesús? Mátalo, crucifícalo. La misma gente que lo habían escuchado hablar palabras de vida. Somos tremendos, y en este tiempo a veces queremos olvidar que somos tremendos y relacionarnos con Dios en maneras religiosas, pero creo que es un buen tiempo para hacer un examen de nosotros mismos y de ver si realmente hemos comprendido lo que pasó hace 2018 años durante la Pascua en Jerusalén. ¿Okay? Dan un aplauso bien fuerte al Señor. Que Dios les bendiga.